Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Corruptópolis, un podcast en donde buscamos desmitificar, un programa a la vez, una cuestión compleja pero fundamental, la corrupción. Consideramos que la corrupción no se arregla barriendo las escaleras de arriba para abajo, ni con simple voluntad política, ni con la sola acción de un zar anticorrupción, ni mucho menos con personas expertas que digan que la corrupción es mala, o que la corrupción es un delito, o que la corrupción solamente ocurre en la administración pública, porque nada de esto es así de sencillo. Somos Rogelio Ibarra y Salvador Mejía, un par de abogados a los que nos gusta creer que algo sabemos sobre impuestos, rendición de cuentas, fiscalización, lavado de dinero y finanzas, pero sobre todo sobre corrupción y el cómo combatirla. Es un honor que estés aquí y te invitamos a unirte a la conversación sobre un tema esencial para nuestro país, la corrupción. En este podcast exploraremos qué es la corrupción, cuál es y cuál ha sido su impacto en la sociedad mexicana y cuáles son las estrategias legales que se están implementando para prevenirla, pero también para combatirla. Sin embargo, para lograr esta meta, tenemos que empezar por algo que pareciera muy sencillo, pero que en verdad resulta muy complejo: definir qué diablos es la corrupción. Comencemos pues por explorar tres definiciones de corrupción. 1. Transparencia Internacional la define como el abuso del poder confiado para beneficio propio. 2. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito considera que puede definirse como el abuso de poder para beneficio personal o de terceros, y que puede manifestarse de diversas formas, como el soborno, la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias y la extorsión. 3. La OCDE y el Consejo de Europa no definen la corrupción. En su lugar establecen una serie de conductas corruptas. Así, el convenio de la OCDE tipifica el delito de soborno de funcionarios públicos extranjeros, mientras que el convenio del Consejo de Europa tipifica delitos como el tráfico de influencias y el soborno de funcionarios. Vámonos a lo local. Rogelio, ¿somos un país corrupto? ¿Tenemos una cultura de corrupción? Citando a Peña Bebé, ¿no? No, bueno, Salvador, aventaste las preguntas pesadas. Yo creo que es una percepción común en nosotros que México es corrupto. Si ahorita salir a la calle y comenzar a preguntar, nos vamos a dar cuenta que muchas de esas percepciones tienen puntos en común. Por ejemplo, nos van a decir, es que los procedimientos burocráticos excesivos y costosos, y eso además reconociendo que combinándose con políticas económicas y sociales ineficientes, a lo que han conducido es que limitan las opciones para el funcionamiento efectivo de la sociedad. Si hacemos ese mismo ejercicio de consulta, nos vamos a dar cuenta también que para satisfacer las demandas de las organizaciones o para cumplir con sus deberes como ciudadanos, pues los mexicanos a menudo estamos operando en el margen de los marcos regulatorios, en áreas grises, en un ecosistema que de una forma u otra, y déjame decirlo en términos muy coloquiales, en realidad muchos nos hacemos de la vista gorda y de la boca chiquita. Poeta. Bueno, pero a ver, también hay otro México, hay un México distinto. Un México que está enmarcado dentro de las 20 economías más grandes del planeta, y ese crecimiento económico está necesariamente asociado a una mayor operatividad de actividades transnacionales en el país. Y es para estas empresas, para quienes la prominencia de prácticas no reguladas va a plantear un desafío significativo. Lleva a una pérdida de control y en algunos casos también al fenómeno de criminalidad, que seguramente vamos a abordar en capítulos posteriores. Bueno, por supuesto. Déjame, Rogelio, te doy mi percepción. Por favor. Yo creo que la sociedad mexicana se encuentra atrapada en una lucha por la supervivencia económica en medio de esta carga que genera una burocracia gubernamental disfuncional. Y creo que en este entorno, las prácticas informales a menudo se perciben pues como la manera más fácil, si no es que la única, pues de lograr los resultados deseados, ¿no? Los ciudadanos creo que navegan entre sus derechos y responsabilidades dentro de un sistema caracterizado por prácticas antidemocráticas y abusos de poder
en todos los niveles, creando terreno fértil para actividades no reguladas. Claro, Salvador, en este punto, y en algunos otros no vamos a coincidir, pero en este sí, yo creo que consecuentemente con lo que tú dices, ha habido un aumento en las actividades no reguladas, se fortalece el sector informal y todas las actividades que están asociadas con esto. ¿Qué es lo que sucede? En realidad, para operar y para cumplir con sus obligaciones dentro de estas restricciones, pues muchos ciudadanos y organizaciones mexicanas quedan, déjame decirlo así, obligados a buscar estrategias alternativas. Pero también déjame decirlo desde el otro lado, hay otros que voluntariamente están optando por esas estrategias alternativas, es decir, que bien saben lo que están haciendo. Dicen por ahí, es ya la sistematización de la corrupción. Pero bueno, vamos a ponerlo así, Rogelio. Si tenemos una administración pública penetrada por la corrupción, también tenemos que decir que tenemos una iniciativa privada también penetrada, porque no puedo entender yo a la corrupción sin A ni sin B. Y aquí es cuando la cosa, Rogelio, se pone interesante, porque incluso nosotros tenemos, como ya lo dijiste, visiones encontradas sobre el tema. Y para dejarlo en claro para nuestro auditorio, yo te sugiero que cada quien dé su postura. ¿Qué entiendes tú, Rogelio, sobre la corrupción? Sí, creo que lo acabas de decir muy bien. Es una cuestión de cómo lo entiendo yo. A mí no me gusta tanto el definirlo porque creo que las definiciones por sí mismas son limitadas. Puedo definir qué es una botella, pero no puedo definir un concepto. Puedo ayudar a conceptualizar. Y en este caso, para mí la corrupción es un concepto que es polifacético. Tiene muchas caras, muchos ángulos de análisis. También es multifactorial. No podemos explicar su origen o su causa a partir de una sola cuestión. Y me parece que la corrupción es totalmente sistémica, como ya lo dijiste. No es una cuestión individual, es una cuestión de un conjunto. Y me parece que es dinámica. La corrupción no es algo que se quede quieto, no es algo estático, es algo que va mutando, va cambiando y va adaptándose. Y es por eso que a mí, y lo hemos comentado, me agrada más la idea del análisis o el enfoque de riesgos. Me gusta más hablar de control de la corrupción que de erradicación de la corrupción. Oye, ahí te puedo interrumpir, Rogelio. Por favor, sí. Porque justamente lo que dices hace un momento, la corrupción va cambiando, ¿no? Los actores que generan estas mermas, que provocan actos que pueden llevar incluso a la muerte, las personas bien dicen que la corrupción mata, dijiste, se está moviendo todo el tiempo. Y esto es exactamente el mismo principio que se le tiene asignado a los lavadores de dinero. Siempre se dice que cada vez que un lavador de dinero genera un vehículo para poder mimetizar las ganancias de una actividad criminal con el dinero, con las ganancias de la sociedad, de una empresa, sabe que tiene un tiempo de vida útil esa herramienta. Va a pasar un tiempo hasta antes de que sea descubierta por las autoridades. Es lo mismo, tienen que ser absolutamente maleables. Entonces creo que en algún momento tendremos, Rogelio, que hablar del gran parecido entre la corrupción, aunque esta sea, por ponerte un ejemplo, sea ejecutada por un jefe de departamento de control vehicular en un municipio, a el lavado de dinero del cártel de Jalisco Nueva Generación. Eventualmente tendremos que equipararlos. Yo creo que... Perdón. Sí, Phil Barrera, buenas tardes. Phil Barrera. Buenas tardes, buenas noches. Yo creo que no solamente equipararlos, sino tenemos que analizar los vínculos y asociaciones que tiene la corrupción con el lavado de dinero, porque están estrechamente ligados, pero vamos a dejar eso al margen. Correcto. Me preguntaba sobre cómo veo yo a la corrupción y yo te hablaba de un control de la corrupción porque a diferencia de quienes se plantean, y ojo, de quienes prometen acabar con la corrupción no se acaba. Corrupción siempre hay porque siempre va a haber alguien en algún momento que quiera sobornar y siempre va a haber alguien que quiera que le den una mordida. ¿Cierto? Eso va a pasar tanto en sector público como en sector privado. Entonces, me gusta más el enfoque control de la corrupción porque involucra tener un buen diseño normativo, el poder hablar de las instituciones que están encargadas de la prevención y del combate a la corrupción, nos lleva a hablar sobre la eficiencia en las acciones de gobierno y sobre algo que a mí me gusta porque soy muy ñoño y me lo has dicho. Lo sabemos.
me lo has dicho en muchas ocasiones. Seguimos hablando de comida. Seguimos hablando de Rogelio Ibarra y su niñez, que es el análisis de políticas públicas, porque yo soy alguien convencido de que no hay acción de gobierno sin política pública, y la política pública es lo único que nos permite evaluar si el gobierno está actuando bien o está actuando mal. No la voluntad, no la promesa, no el decir, fíjate que sí, ya ahí vamos, no. Entonces, para mí, hablar de corrupción es necesariamente echar mano de tres conceptos que están relacionados. Corrupción, evidentemente. La otra cara de la moneda, porque creo que va junto con pegado, que es la impunidad, que también lo hemos comentado muchísimo, y que es una de las facetas que más visibles tiene la sociedad. La sociedad sabe que el corrupto es impune. Y por último, la antítesis de estos, que es la integridad como valor, la integridad como el bien que se tiene que proteger a partir de las acciones de gobierno en contra de la corrupción. ¿Puedes repetir eso? ¿La integridad? Sí, la integridad como el valor que se tiene que proteger por parte del gobierno y también de los ciudadanos. O sea, un ciudadano íntegro, un ciudadano que no está buscando cómo utilizar su posición de poder para beneficiarse a sí mismo, beneficiar a terceros, que es parte de la definición de corrupción que tú has dicho, tiene ese valor y busca alejarse de ese tipo de prácticas. Y muchas de las cuestiones en cómo atacar la corrupción, por ejemplo, desde el sector privado, sí van muy encaminadas a apelar a esta cuestión ética dentro de las personas. Es que te voy a decir por qué me llamó la atención. Tal vez la audiencia no lo sepa, pero dentro de todos los estudios que tú y yo tenemos, se me ocurrió cursar la maestría en anticorrupción en la Universidad Panamericana, y llegas acelerado, porque llegas con la idea de que vamos a platicar sobre el Sistema Nacional de Corrupción, sobre las políticas, por ejemplo, la ley anticorrupción de Inglaterra, FCPA gringa, OCDE. Llegas pensando en las leyes. Y sin embargo tuve una clase de filosofía, seguramente, claro. De filosofía. Y yo estaba que me cargaba pifias. ¿Cómo diablos quieres, cómo pretendes que yo pierda mi tiempo? Qué soberbio, ¿eh? ¿Cómo voy a perder mi tiempo hablando de filosofía cuando lo que quiero es que me refuercen, quiero que fortalezcan mi formación en materia anticorrupción, porque de eso vivo. Yo vivo de dar consultoría a las grandes empresas o de conducir investigaciones anticorrupción. Y para mi gran sorpresa, gran y grata sorpresa, no solo el profesor logró transmitirme justo, Rogelio, lo que estás diciendo. Es que yo puedo tener todo el entramado social, perdóname, puedo tener todo el entramado legal, pero si no tengo una sociedad que entienda la valía de ser ético, pues de muy poco me va a servir, no va a tener impacto. Estas son mis palabras. Esa fue la primera parte que me encantó. La segunda es que mi profesor resultó ser un troll en Twitter. Saludos al profesor Doval, ¿no? El profe Doval. El profe Doval. Entonces, sí, me parece muy, muy importante lo que dices. Y como bien dices, es algo que muchos pasan por alto porque hay muchísimas corrientes que van al castigo por el castigo mismo, y cuando hablan de corrupción lo quieren llevar a la parte penal necesariamente. Pero no puedes llegar a la parte penal. O sea, nosotros no podemos llegar al castigo por homicidio sin antes no le damos un valor a la vida, que se tiene que proteger con ese tipo penal. De la misma manera, no podemos llegar a los delitos por hechos de corrupción si no entendemos antes qué es lo que está buscando proteger. Si no partimos... Y ese es mi punto. Exacto. Y llegaremos. Ya déjame... Tú sabes que eso es mi esencia. los delitos de corrupción. Los delitos por hechos de corrupción. Por hechos de corrupción. Porque ya, ¿no? Bueno, ahí vamos. Ahí voy. Ya para concluir, a mí en lo personal, así como tú quieres platicarnos y compartirnos tu experiencia de esta parte de cómo analizas el tema anticorrupción a partir de la integridad, pues tú me conoces, a mí me gusta mucho la parte de análisis económico. A mí me... ¿Mande? Y dogmático. Sí, a mí me gusta mucho... Me gusta mucho esta idea de que existen incentivos a la corrupción y que cuando se van alineando los incentivos, lo que genera son incentivos perversos para tener un sistema totalmente corrupto, ¿no?
Y dentro de eso, pues por eso cuando empezamos a hablar en este podcast, mencionábamos mucho que tú y yo conocemos, no solamente sobre finanzas, impuestos, lavado de dinero, sino también sobre fiscalización y rendición de cuentas, porque necesitas esos elementos para poder cerrar la pinza a todas las políticas anticorrupción. Y concluyo con esto, hemos hablado mucho y tú mencionabas, por ejemplo, el lavador de dinero. Y para el lavado de dinero están las tipologías y yo creo que nos explica qué es una tipología, por favor. Una tipología es una metodología. Exactamente, es una conducta que, lo voy a decir en términos coloquiales. Por favor. Si camina como pato, se mueve como pato y hace cuac cuac, es un pato. Pensé que si despacha en palacio. Ese es un ganso. Perdón. Esa es la tipología. La tipología es que a partir de los indicios que se pueden observar, nos está mostrando una conducta recurrente que es un modus operandi que se utiliza o para lavar dinero o para prácticas corruptas. Como lo que vimos, por ejemplo, para que el editor lo termine de comprender, lo de las remesas. Exacto, para evasión fiscal, ¿no? O sea, son conductas recurrentes, son comunes, así es. Y por eso considero que dentro de este podcast será muy conveniente que en algún momento abordemos la corrupción a partir de sus tipologías y para eso nos va a ser muy útil analizar los casos de corrupción. Exactamente. No solo vamos a hablar de lo que debe de ser, no, nos vamos a meter también a estudiar varios casos. Vamos a intentar que sean aquellos que estén más en la mente de la colectividad para que se logren conectar con esto. Pero pues yo ya hablé mucho. No, al contrario, yo encantado. Pero a mí me gustaría conocer tu perspectiva, ¿no? ¿Qué es para ti la corrupción? ¿Cómo la defines? ¿Cómo la entiendes? Mira, yo tenía muchas, como siempre me pasa, cuando me toca hacer el segundo abordo para hablar, es un gran problema porque todo lo que traigo en la cabeza cambia. Porque empiezo a tomar las ideas de mi interlocutor, que en el caso tuyo, para mí siempre es una gozadera, porque eres muy estructurado, porque yo sé que cuando tú dices algo, Rogelio, yo sé que tú ya lo estudiaste de arriba para abajo, al derecho y al revés. Un poquis. Pero mira, tú mencionabas ahorita el manejar los riesgos, las tipologías, pues por supuesto. Y también dijiste algo de mucho fondo, muchísimo fondo, Rogelio. Que nosotros como abogados tenemos expertise en todas estas áreas, pero hay que agregar otra. También sabemos cómo funcionan los protocolos anticorrupción dentro de la iniciativa privada, es decir, dentro de instituciones financieras, dentro de bancos o dentro de empresas, o incluso las grandes empresas a nivel mundial. Sabemos, y eso es lo que vamos a poder aportar a la audiencia en algún momento, sabemos qué y qué no hacen las grandes empresas. Y una de las cosas que hacen, por ejemplo, es utilizar las mismas herramientas que aplicamos en los protocolos antilavado, es decir, políticas y procedimientos. ¿Qué debo de hacer? Líneas de denuncia, matrices de riesgo, todo, es decir, no solo es el discurso, no solo es aire caliente, no solo es vender espejitos. ¡Ay, pórtense bien! No. Te digo que te portes bien, pero al mismo tiempo te voy a dar toda una reglamentación. Te voy a decir cómo te debes de comportar para tu día a día dentro de la empresa, dentro del banco. Si encuentras algo indebido, ¿qué es eso indebido? Mira, yo te digo que puede ser todo esto, pero no lo estoy limitando. Si tú encuentras algo que no va, me tienes que, aquí hay una línea segura desde la cual tú puedes reportarme y yo tengo tengo establecido un protocolo a su vez para poder garantizarte la seguridad. Sabemos lo que hacen en Estados Unidos con todos sus programas de whistleblowers. Sabemos todo lo bueno, pero también sabemos, Rogelio, mi querido Rogelio, todo lo malo y también platicaremos más adelante de esto. También conocemos los grandes errores. Por ejemplo, ahorita tenemos un error, lo que va a tener siendo un error garrafal por parte del gobierno, Rogelio, de los Estados Unidos, como es, se tiene la ley de la FCPA, que es una ley extraterritorial que castiga el soborno. Y acaba en noviembre, lanzaron una nueva ley que es para combatir la extorsión en el extranjero. No va a haber, y eso lo he dicho yo en muchos foros, no va a haber manera, o va a ser muy difícil, de que logren aplicar esta ley. Entonces, no por querer combatir algo, no por arreglar un error, origines otro. Eso es malo, y como diría el poeta, hasta yo lo sé. Pero déjame responderte qué es lo que pienso yo de la corrupción. Yo creo que es
no es otra cosa sino una ficción jurídica más apegado al discurso político, más apegado al storytelling que la realidad. Porque nuestros gobernantes lo que hicieron fue englobar todas las posibles conductas ilícitas que puede ejecutar un funcionario público y les dieron esta característica, hechos de corrupción, y todavía se avientan la puntada de incluirlo en el artículo 212 del Código Penal Federal. Delitos por hechos de corrupción. Puede, Rogelio, que estés o no estés de acuerdo, ahorita nos dirás, pero yo lo he conversado con muchos amigos penalistas y todos coinciden. Este artículo 212 es una ficción, porque las conductas ilícitas que puede cometer un funcionario público están contenidas en otros tantos artículos. Esto no es otra cosa, este título 10, delitos por hechos de corrupción, no es otra cosa sino un acto propagandístico. ¿Qué creo que es la corrupción? Pues después de haber escuchado a mis maestras y mis maestros en... Porque, perdón que Sí, te dale. interrumpa. También vino a filmar otra vez. ¿Pasó a saludar? Ando malito de la garganta. Permíteme que te interrumpa, o sea, tampoco hubo una ingeniería muy profunda al título 10 del Penal Federal. Lo que ahora es delitos por hechos de corrupción, si mal no recuerdo, antes era cuando tú y yo estudiamos, eran delitos cometidos por servidores públicos, ¿no? Ya está. Ajá, o sea, en realidad muchas de las conductas ya estaban, están tipificadas. les dieron una tuneada, shineada, pimpeada, o como le digan ahora los chavos, los chavos. Pero no hubo un cambio trascendental o fundamental. Una ingeniería. No, hubo en otras áreas, no hay que dejar de reconocer los avances de la reforma constitucional anticorrupción y la ley de leyes y demás, pero en esta parte, en la parte penal, a mí sí me pareció que fue un poco por encima. También entiendo la razón, estás hablando de cuestiones penales, y también entiendo un viejo adagio que dice: si no está descompuesto, ¿para qué lo arreglas? Pero fíjate que este problema tiene como esencia que nadie lo aborda. Y sigue ocurriendo, se sigue dando. Ejemplo, esta semana, hace unos días, se publicó una reforma al Código Penal de la Ciudad de México, actos de corrupción por hechos inmobiliarios. No, es nefasto, o sea, sí, mal definido. ¿Me permite usted definirlo? Por favor. Bitch, please. O sea, ¿de dónde diablos se sacan esto? Y claramente es electoral. De una mala conceptualización. Claramente es electoral. Fíjate, Rogelio, o de una manipulación de la ley. Que eso me lleva, permíteme ahora sí, darte mi definición de corrupción. Ya vamos a llegar. Ya, por fin vamos a llegar. No cuento historias cortas. Por fin vamos a llegar a mi definición de corrupción. No es otra cosa, Rogelio, sino el abuso de una posición de poder para obtener un beneficio indebido, ya sea en plata o en lo que tú quieras. Y eso nos abre la puerta para un debate amplísimo, porque esto que te acabo de dar, lo puede aplicar desde el señor presidente de la República, cualquiera, la próxima presidenta, el jefe de departamento de licencias de Apaseo el Chico, ajá, o quien a ti se te dé la regalada gana. Cualquiera es lo más, la corrupción es lo más democrático que existe. Me agrada tu definición. ¿Puedes repetir eso? Acercarte más al micrófono y repetirlo. Me agrada tu definición, Salvador. Madre santísima. Voy a grabar esto y lo voy a poner en un diploma ahí en mi padre. Le agregaría que es para beneficio propio o de terceros. Tienes toda la razón de un grupo político. Ajá, exactamente, porque en algún momento yo hablaba con mi maestro Sergio Guacuja. Saludos, Sergio. Y le preguntaba, un gran experto anticorrupción. Mi amigo en la barra. Y le preguntaba justamente sobre esta cena del presidente y los tamales de Chiquilín y demás. Y me decía, es que el tipo penal no nos alcanza porque el tipo penal no incluye esta parte. La realidad. Exacto. Ahora yo te voy a interrumpir. Porque me decía, oye, fue para beneficio personal. Yo, pues no, pero es evidentemente... No lo sé, porque no se concretó. Pero déjame, te voy a agregar ahí un elemento para tu escenario. Cuando esto ocurrió, me acuerdo que lo primero que tuiteé y escribí en Forbes, si no me falla la memoria, fue: no sé si es porque de veras tiene suerte el presidente
o si lo calcularon fríamente. No, yo no creo que lo hayan Segundo, calculado fríamente. no, pero escucha este dato, Rogelio. Según mis cálculos, ninguno de los asistentes a esa reunión trabajaba para una empresa con línea de reporte a los Estados Unidos. Porque de haber sido así, y lo escribí, tenían que haber salido corriendo a avisar a través, si tú quieres, llámale a la compliance officer o toma la línea de denuncia de la empresa desde tu teléfono y pone el aviso. Se me acaba de invitar, es decir, se me acaba de obligar a entrarle a una rifa de boletos por tal valor económico, tal valor monetario. Tuvieron que haber presentado una denuncia de inmediato. Ahora imagínate, vamos a jugarle a Back to the Future. Imagínate que esto hubiera ocurrido. Te estoy hablando de FCPA, la Ley de Prácticas Corruptas del Ciudadano. Imagínate que esta cena de Chipilín hubiera ocurrido ya con la nueva FEPA, Ley para sancionar la extorsión del extranjero. Pudieron haber presentado una denuncia los y las lideresas de las empresas, y esas denuncias con la nueva norma, con FEPA, van a terminar llegando, y esta es la maravilla, llegarían con el Departamento de Justicia, porque él va a ser el receptor de esas denuncias. ¿Te imaginas lo que hay de la bronca en la cual se hubiera metido el señor presidente? Digo, y también aquí hay que decirlo porque nosotros cuando estamos hablando y cuando estemos hablando en este podcast sobre la ley para combatir la extorsión en Estados Unidos, no estamos hablando de la extorsión como la entendemos acá en la terminología jurídica. Con un billetito. Exactamente, no es esta llamada de extorsión con la que normalmente lo asociamos, sino que el concepto de extorsión, y corrígeme si me equivoco, que está en esa ley, es justamente el que viene por parte de un funcionario público. Porque ya no solo son funcionarios públicos, incluso también ya se amplía a personas que actúen en representación de esos funcionarios públicos. Se los traducimos. Los hijos, las hijas, los sobrinos, el compadre de la funcionaria o el funcionario. Y peor aún, Rogelio, esta ley puede tener un impacto. Digo, sé que lo mencioné hace rato, es una ley que difícilmente va a avanzar, pero pensemos en un escenario catastrófico. El señor presidente le entregó a la Marina y al Ejército la operatividad de muchas empresas. Imagínate que de las aduanas del país. A mi ejemplo, imagínate que una empresa gringa tenga un conflicto con un almirante a cargo de una aduana, la aduana de Manzanillo, y presente una denuncia así, pues por joder, iba a decir por pegar, por joder. La extorsión se va a convertir, Rogelio, con extorsiones. Dificilísimo, y creo que lo que tú apuntas abonaría a la enorme lista de casos de corrupción que podremos poner como ejemplo en México, y nos llevaría a incrementarla, ¿no? O sea, son muchos los casos sobre corrupción. Este podcast da para analizar cada uno de ellos y aventarnos todas las temporadas del mundo y del universo, pero ¿cuáles serían el top 5 de lo que se te viene a la mente sobre casos de corrupción en México? A ver, te haré una pregunta, Rogelio. ¿Cómo los vamos a medir? ¿Por la cantidad de dinero desviada? ¿Por el impacto que ha generado en la sociedad? ¿Por las muertes que ha provocado? Porque tendríamos incluso que empezar a analizar la corrupción desde su impacto, los riesgos residuales inherentes. A mí me gustaría también, y perdón que te interrumpa, me gustaría también, dentro de tus parámetros de medición, el señalar lo que mencionabas en un inicio. Aquellos casos de corrupción, a mí me gustaría dentro de tu top 5, en donde no esté involucrado un funcionario público. Casos de corrupción en el sector privado. Exactamente. A ver, y déjame hacer también una precisión. Algo que también nosotros conocemos, decía hace rato, son los errores en los que han incurrido los supuestos y las supuestas expertas en anticorrupción. Los que te dicen, pórtate bien. Los que te dicen, todo es contratación pública. No es cierto. Esto también ocurre. Y hay casos de corrupción dentro de la iniciativa privada. Por ejemplo, tenemos el caso de OHL. Claro. Por ponerte un ejemplo, tenemos los casos derivados de Odebrecht. Tenemos, ¿qué quieres? Por ejemplo, la acusación contra Álvarez Puga e Inés Gómez Mons. ¿Sabes a mí cuál me gusta mucho? A ver. El caso de estos influencers en Instagram que en temporada electoral recibieron dinero del Partido Verde
para hacer una promoción descarada a pesar de que estaba la veda. Y que se tuvo que generar una legislación al vapor para poder regular lo que hacen o dicen los influencers. Como mucho de lo que hacemos en México, hacemos una mala regulación para tratar de abordar una conducta indebida con resultados desastrosos. También, bueno, a ver, y como dijiste, el tiempo no nos alcanza para mencionar todos los actos de corrupción que hemos vivido y vamos a quedarnos, Rogelio, te sugiero, vamos a quedarnos con lo que hemos visto en los últimos años. Tenemos el caso de agronitrogenados, tenemos la estafa maestra, Segalmex, que ha superado por mucho la acusación contra Rosario Robles, sin prejuzgar sobre Rosario, ¿no? ¿Cómo fue que la lograron meter a la cárcel falsificando una credencial, una licencia, y que no pase nada, Rogelio? Pero también la otra parte, o sea, cómo está mal hecha la acusación contra Rosario tomando una conducta del título 10º del Código Penal Federal, en donde pues sabías que no te alcanzaba para más. No hubo una gran acusación. O sea, lo que mal empieza, mal acaba. Los casos de aduanas, el escándalo con Ricardo Peralta, el Tren Maya. Bueno, es más, Rogelio, una discusión, la gente no tiene por qué saber nuestros pleitos, ¿verdad? No sepa. La discusión que hemos tenido tú y yo sobre, por ejemplo, el aeropuerto, la cancelación de Texcoco y la construcción del Felipe Ángeles. Claro, sí, la parte donde dices que es un daño patrimonial o no es un daño patrimonial a la hacienda pública. Tú dices muy claramente, estaba presupuestado, lo aprobaron los diputados. Ajá. No hay malversación de fondos. Y yo me enojo, yo me prendo, yo me emperro. No existe la malversación de fondos en México, de entrada, existe el peculado. Muchas veces, gracias por el zap en público. Pero fíjate, ¿qué fue lo que dijo el señor presidente? Hay actos de corrupción, hubieron malos manejos en la construcción de Texcoco. No sin probarlo, comprobó uno solo. Y al mismo tiempo nosotros vemos lo que están haciendo con el Tren Maya, que están destruyendo la selva. Oye, el balasto. El balasto, pero fíjate, lo del balasto ya es comprobable. Oye, la destrucción a la selva maya, a los cenotes, los que amamos Yucatán, que se nos pone la piel chinita, nos preguntamos, oye, ¿esto es un acto de corrupción o no lo es? Híjole. La megafarmacia. La megafarmacia del ahorro. Eso no es. Eso no es. Y justamente eso es parte de lo que queremos formar en esta conversación, en este podcast, e invitarlos a que nos escuchen, porque es lo que vamos a estar discutiendo de la mano de muchos especialistas, entre Salvador y yo, rebotando ideas que ustedes ya pudieron dar. Ya tenemos lista de invitados, Rogelio. Sí, claro, ya tenemos lista de espera. Y dentro de estas posturas encontradas, que dentro del respeto y el profesionalismo tú y yo tenemos, y que siempre hemos sabido llevar a buen puerto. Rogelio, vamos a cerrar. Y yo digo que resulta y resalta que el combate a la corrupción no solo tiene que verse como un artículo de moda, como un discurso propagandístico o como un producto para vender consultoría. Es parte de los grandes errores dentro de esta materia. Creo que combatir la corrupción es fundamental porque este es como un cáncer que devora los cimientos de la sociedad. Imaginemos un cuerpo enfermo donde las células malignas de la corrupción se multiplican sin control, infectando cada aspecto de la vida, que se adentran en las instituciones gubernamentales, corrompen a los líderes, envenenan el sistema judicial como un virus insidioso. La corrupción, Rogelio, se propaga socavando la confianza de la población en sus líderes y minando la justicia y la igualdad. Qué bonito hablar. Padre Santo. De entre tantos idiomas que tú conoces, hoy decidiste hablar con la verdad. Y permíteme seguir esa misma metáfora que tú construiste, porque si conceptualizamos así a la corrupción como una enfermedad, pues esta enfermedad no solamente va a debilitar la economía. Hay algo muy importante: destruye vidas. La corrupción inobjetablemente mata. La corrupción roba recursos que están destinados a la educación, a la salud, al bienestar social, y a quienes deja más vulnerables y desamparados y sin esperanza es a los más pobres y los más necesitados de este país. Y es por eso que las promesas de progreso pues se van a desvanecer en una bruma de codicia, de nepotismo, y aquellos que se atrevan a levantar la voz, que se atrevan a disentir y a desafiar el sistema corrupto per se, van a ser silenciados o van a ser eliminados. Poeta, lo dije hace rato y lo reitero, poeta.
Somos Rogelio Ibarra y Salvador Mejía y esto es Corruptópolis, un podcast en el que intentaremos demostrarle que se puede devaluar la corrupción sin morir en el intento. No olviden suscribirse, compartir e interactuar con nosotros en X, antes Twitter. Nos encuentran como @RDIbarra y @ESE Mejía.